Hay momentos en la vida que nos cambian para siempre. Para mí, uno de esos momentos fue cuando sostuve a mi hijo por primera vez y supe que tenía síndrome de Down. En ese instante, mi corazón se llenó de mucho amor y también de mucha desesperación. ¿Cómo sería su vida? ¿Estaría preparado para ser el padre que Esteban necesitaría? Soy William Félix. Soy médico. Pero antes que nada, soy padre. Y si algo he aprendido en esta travesía es que mi hijo no está definido por su diagnóstico. Él ama, él ríe y aprende a su manera. Y me enseña todos los días que la verdadera fuerza no está en lo que podemos hacer, sino en cómo elegimos vivir con lo que nos toca. A menudo escucho este epíteto, niños especiales, padres especiales, pero ¿realmente lo somos? Hoy no estoy solo para hablar de esto. Me acompaña alguien que entiende este camino de una manera muy profunda. John Michael Colón. John Michael no solo ha inspirado a miles como conferencista y coach en inteligencia emocional, también ha llevado su magia a artistas como Bad Bunny y Víctor Manuel, pero su mayor acto de amor lo vivió cada día con su hija, que nació con TBCK, una condición tan rara que hay menos de 100 casos en todo el mundo. Si alguna vez has sentido que el mundo no entiende lo que vives, este episodio es para ti. Si quieres aprender de la vida con más empatía y más amor, este episodio es para ti. Si eres padre o madre de un niño con necesidades especiales, adivina qué, este episodio es para ti. Bienvenido a Salud 24/7. Oye, John, eres boricua de pura cepa. Así mismo, puertorriqueño y a mucha honra. ¿De qué pueblito eres? De Dorado. Soy de Dorado. Vale. Mi casa está en Vega Alta, pero mi crianza y mi vida, donde estudié, donde vivieron mis papás fue en Dorado. Pues yo soy de Atillo. Estamos cerca. Atillo del corazón. Estamos cerca. Pero yo quiero que tú me describas en varias palabras quién es John Michael. Bueno, yo soy un tipo que ha buscado desde hace muchos años vivir mejor, vivir de la mejor forma posible. Y me he dado cuenta que en el camino he podido ayudar a mucha gente. Que mientras yo he buscado mi propio camino para vivir una vida con inteligencia emocional, conociéndome a mí mismo y tratando de vivir feliz, ese proceso que yo mismo he vivido, le he podido dar luz a mucha gente, he podido compartir lo que pienso, lo que hago, y miles de personas se han sentido identificadas. Así que me dedico a dar conferencias a tiempo completo de inteligencia emocional y autoconocimiento. ¿Por qué tú seguiste este camino entonces? ¿Por qué tú tienes esta afinidad con ¿Hubo una experiencia personal o sencillamente fue algo que gravitaste por el mero hecho de que se alineaba con quien tú eras? Y te voy a contestar porque vi un montón de gente que cumplían todos los requisitos de tener éxito en el mundo y eran unos infelices. Wow. Conozco mucha gente muy exitosa, bien infeliz. Pero en un marco bien único, por ejemplo, exitosas a nivel académico, exitosas a nivel profesional. Tienen una relación de pareja que llevan 20 años, Ajá. Tienen dinero, clase media alta para arriba y tienen familia. Son las tres cosas que la sociedad cataloga como exitosas. Pero son infelices. Pero son bien infelices. Porque su capacidad de gestionar sus emociones y de responder a ellas. Porque si tú no haces nada con las emociones, pues estás mal, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú las miras y las trabajas, ahí tú vas a encontrar la plenitud. Ahí tú vas a encontrarte, ¿ves? Entonces, cuando yo vi que mucha gente tenía todo lo que se supone que alcancemos y son unos infelices, yo dije, espérate, yo no quiero que me pase eso a mí. Déjame entonces, déjame buscar. Y cuando me di cuenta que nosotros vivimos en nuestra cabeza y en nuestras emociones, y cuando aprendemos a canalizarlas, vivimos una cosa mágica por dentro de plenitud, pues dije, quiero aprender y lo que aprenda lo voy compartiendo. Algo que me llamó mucho la atención fue tu video. A la vez que te escucho hablando, en esa intervención que tuviste, me doy cuenta por qué. Y es que empezaste a hablar de este mito que existe de los niños especiales y padres especiales. Y que me molesta, todavía me molesta y me va a seguir molestando. Pero yo creo que tú tomaste una postura mucho más profesional que yo. Okay. Porque yo llevo 14 años en esto y todavía a mí la reacción mía es bien visceral. ¿Tú dices 14 años en qué?
escuchando ese epíteto trillado. Okay. Y me explico. Como tú sabes, pues yo tengo 3 hijos y pues mi hijo mayor, Esteban, pues tiene trisomía 21, lo que conocemos con síndrome de Down. Ajá. Y yo llevo ya, John, 14 años escuchando la misma lata. Que tanto molesta. O sea, lo que dicen es, los niños especiales le tocan a padres especiales. O sea, Y así fue que tú creo que comenzaste exacto. la narrativa. Exacto. Y me capturaste. Ok. Número 1, porque sentía que tú me estabas viendo a mí. ¿Sabes? Y yo sé que obviamente, ¿sabes? Suena algo como medio silly. Claro. Pero, y cuando mencionaste esto, yo dije, ok, este hombre tiene toda mi atención, vamos a escucharlo. Y ¿sabes lo que me impactó, John? Es que mi esposa y yo siempre pensamos, desde que nació nuestro hijo Esteban, y llevamos escuchando este epíteto trillado, como los políticos, que repiten lo mismo cada 4 años y la gente sigue cayendo. Escuchamos esto y obviamente pues nos causa mucho malestar. ¿Por qué? Porque, número 1, desconocen lo que está sucediendo. Claro. Número 2, es un consuelo que solamente, es una frase trillada que solamente provee consuelo para mí, para aquellas personas que la dicen, pero no provee consuelo, porque al contrario me está molestando a aquellas personas que pretende llegar. Y cuando comencé a escucharte y tú hasta cierto punto compartías, o sea, sigues compartiendo este tipo de visión, ¿verdad? Este tipo de... Pues me sentí, número 1, que no era loco, que no estoy solo, que no estoy tostado. Porque mi esposa y yo, ¿verdad? Somos más que ella y yo y nos pasamos ahí en el balcón hablando y filosofando, pero lamentablemente estamos solos en esto. Sí. En esta visión, en esta perspectiva. Sí. La gente le molesta. Yo lo que dije en el video fue que los niños especiales no le tocan a padres especiales. Mi esposa me ha cambiado la frase a nosotros nos volvemos especiales porque no tenemos opciones. O sea, que no nacimos con unas habilidades místicas específicas desde el momento de nuestra concepción. Ajá. Y de repente, en el caso de nosotros, 33 años más tarde, nos nace Esteban y todo era un preámbulo a... Exacto, ni que había un plan de que como tú eres un buen tipo, hay un niño en el más allá que es especial y te lo voy a mandar a ti para que lo atiendas porque tú tienes las capacidades. Esa es la narrativa detrás. La narrativa es que ya tú eres un padre especial y como tienes esas capacidades especiales, pues te van a mandar un hijo del más allá especial para que tú lo atiendas. Si esto fuese cierto, pues es mejor ser un charlatán para que no te toquen hijos especiales. Porque yo no quiero ser especial, porque no quiero que me toque un hijo especial, yo quiero que me toque un hijo normal, ¿verdad? No quiero que me toque un hijo distinto. Pues déjame comportarme como un tipo normal para que me toque un hijo normal. Eso es una tontería que hemos repetido sin cuestionar como muchas otras, que la gente las repite con ganas de que uno se sienta bien, pero uno lo que hace es molestarse, porque yo no quiero ser un padre especial. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Eso es lo que uno siente en el momento. La mayoría de la gente no dice nada. Se dice, sí, pues, ser un padre especial. Y hay otra gente que se lo cree. O sea, yo he conocido padres cuando nosotros teníamos a nuestra hija, yo conocí muchos padres en el camino, sé que ellos mismos se creyeron esa narrativa de que yo soy un padre especial, pues por eso me tocó una hija especial, y aunque se lo creen como un consuelo, por dentro hay un montón de cosas que no entienden, porque deep inside ellos no quieren eso. Nadie quiere un hijo que tú sabes que va a sufrir unas necesidades. En el caso mío, que mi hija no iba a poder hablar, nunca pudo hablar, ni caminar, ni sostener su cuello, ni nada. Yo nunca lo quise. Y hoy no lo quiero tampoco. De hecho, cuando yo pienso en que ella no está con nosotros hoy y en como que la deseo, la quiero, tengo bien presente en que no quiero que sufra aquí. Y eso a veces me da consuelo en que no como que diantre, la deseo, pero no deseo que vuelva a sufrir. Ningún padre. El padre que te diga, sí, yo estoy cool con que mi hija sea especial, te está mintiendo. Se está autoconsolando para no afrontar la decepción y el coraje de que, pues... ¿Qué fue lo que pasó? Porque esa historia también a mí me conmueve mucho. Pues nada, nosotros, mi esposo y yo llevamos 12 años juntos, planificamos tener nuestra hija, todo fue excelente, o sea, nosotros hicimos todo bien. Cuando digo todo bien, es que teníamos nuestro cuarto ready, planificación excelente, deseos, la familia contenta, tanto la mía como la de ella. Nace nuestra hija, todo perfecto, todo bien, como a los 3 meses, el pediatra se da cuenta que ya no puede sostener mucho su cuello y ya es un red flag. O sea, ya la hipotonía, que es el tono muscular bajo, sí, que era monguita,
Sí. pues empieza a ser un red flag, algo que estaba alarmando al pediatra. Le hacemos pruebas genéticas y sale con una condición que se llama TBCK. Así que no fue que nada salió mal. Ella no estaba enferma, ella era así. El síndrome de TBCK es una condición genética muy rara que afecta el desarrollo neurológico y muscular en los niños. Hasta ahora, se han documentado menos de 100 casos en todo el mundo. Los niños con TBCK pueden experimentar retrasos en el desarrollo, bajo tono muscular y hasta convulsiones. La gravedad varía de un caso a otro. Algunos enfrentan complicaciones respiratorias y cardíacas que pueden acortar su vida, mientras que otros tienen una progresión más lenta. Actualmente no hay una cura para este síndrome. Cuando yo me entero del diagnóstico de Ava, ha sido el momento más doloroso de mi vida, sin duda. El diagnóstico fue el momento de mayor, donde yo vi a mi esposa sufrir más que nunca antes, y yo mismo sufrir porque tú la tienes toda. O sea, cuando digo la tienes toda es que en mi caso, que he sido un tipo que me ha ido bien en todo, o sea, en todos los aspectos, afortunadamente he tenido la suerte en parte de que me haya ido muy bien. Financiero, social, económico, cultural, todo. A mí me ha ido bien en todo y de momento que todo te está yendo bien y te toca una situación donde te dicen que tu hija, que planificaste, que tuviste en orden, que estás lleno de amor para ella, pues nunca va a hablar, nunca va a caminar, va a tener problemas para respirar, para comer. Es una de las peores condiciones del mundo y su expectativa de vida es corta. Pues ahí yo sufro una depresión profunda porque tengo la primera muerte, que es la muerte a las expectativas. ¿Ves? Mira, te voy a contar algo y ¿verdad? Esto es algo que mi familia sabe, pero el público no desconoce. Siempre se tiene esta imagen de que pues, yo, al ser un galeno, un médico, pues yo tengo que tener una forma positiva de ver la vida, porque cuando yo transmito información, ¿verdad?, positiva o negativa a un paciente, yo tengo que mantenerme en este marco neutral profesional y sobre todo fundamentado en mucho conocimiento. Y de la misma forma en que yo desconocía tantísimo de la condición de tu nena, increíblemente yo desconocía a un nivel un poco más humano de lo que era la trisomía 21. Y te digo, se me paran los pelos porque yo estoy escuchando la historia de mi esposa Rebeca y mía cuando te escucho. Esteban tuvo un periodo prenatal normal. Okay. Esteban era grande en la barriga, que por lo general los niños con síndrome de Down pues son más pequeños. El 50% de los niños con síndrome de Down, de los niños y niñas, personas con síndrome de Down, nacen con defectos cardíacos, que gracias a la tecnología con ultrasonido tú puedes ver el corazón y detectas el defecto, que eso da cabida a que pueda haber un diagnóstico. Le hicieron las pruebas de sangre a mi esposa y todo salió bien. De hecho, el chamaco estaba tan y tan activo que rompe la membrana de mi esposa a las 35 semanas y 7 horas. Wow. Y se nos vamos de parto y todo bien. O sea, típico, ¿verdad? Una prima grávida, una muchacha que va a tener su hijo por primera vez. Pues fueron 24 horas de pujar y pujar y pujar. Okay. Y sale Esteban Eduardo. Y lo primero que sale es su cabeza. Okay. Y algo que le noté mucho a Esteban fue que cuando salió tenía mucho tejido en la nuca, Okay. como tejido redundante de piel. Y yo dije, pues salió arrugado. Ajá. De repente sale el cuerpo. Y cuando de repente Esteban le dan la palmadita para que reaccione, él abre las manos. Y cuando abre las manos, lo primero que le veo es que, contrario a nosotros, ¿verdad?, que tenemos 3 líneas en las manos, 3 hasta 4, Esteban tiene una línea sencilla. Mientras veo el single crease, no me gusta llamarlo simian, de repente hay un silencio sepulcral en la sala de parto. Sepulcral. Y las caras, aún dentro de las mascarillas, yo la podía, I could figure out, podría como descifrar las caras. Los ojos cambiaron, el silencio sepulcral. Y esta enfermera que, ¿verdad?, se notaba que tenía tiempo, ¿verdad?, haciendo todo esto. Yo la miro al lado y le digo, mi hijo tiene síndrome de Down. Wow. Y entonces ella con los ojos aguados me dijo, no sé, pero ya tiene los ojos aguados. Wow. Y se lo llevan a la unidad intensiva y yo me quedo ahí.
y se me fue el mundo. Pero era como tu historia, todo iba bien. Y de la misma forma que tú, yo he sido afortunado en esta vida, mi esposa y yo hemos sido afortunados. Y esto es lo que la gente no entiende. Porque la gente piensa rápido, especialmente en nuestra cultura hispana, que uno tiene que estar sumamente, extremadamente agradecido por el hecho de la vida. Y aun cuando yo estoy agradecido de la vida de mi hijo Esteban, el hijo que yo tenía planificado, que mi esposa y yo teníamos planificado, que soñábamos, que añorábamos, ese niño muere. Claro. Y yo creo que tocaste un punto que es bien neurálgico cuando hablamos con otras personas que desconocen o que sencillamente ellos no quieren conocer. Sí. Porque duele, como tú dices, duele. Es que de repente hay este duelo. Sí. Y yo te puedo confesar que aun cuando yo estoy extremadamente agradecido de la vida de mi hijo, que ese es el aire que respiro, todavía yo tengo una mezcla de llanto continuo que persiste por 14 años. Y si yo digo esto a una persona que no entiende, va a pensar que yo soy un mal agradecido, de que no estoy agradecido por la vida de mi hijo. Yo lo entiendo perfecto. Yo lo entiendo perfecto porque... Háblame de eso. Es que es bien difícil de explicar Chico, duele. La tensión del corazón, el dolor que es perpetuo, está para siempre. Está para siempre. Y tú eres respirar, hermano. Literalmente es como... O sea, yo le explico a la gente que porque me ven, yo hago un montón de cosas y me ven en diferentes espectáculos, dando conferencias para miles de personas. Y dicen, pero espérate, ¿por qué tú estás aquí? Yo le digo, pero tú no has visto nunca una persona coja. Él quiere tener ese otro brazo, él quiere poder caminar, pero aceptó que le tocó la vida de esa manera. Esas fueron las cartas que te salieron y es suerte. El dolor no se va, pero tú puedes seguir viviendo, tú puedes encontrar una nueva forma de ser feliz, aunque no estés alegre siempre. Y ya yo no tengo la expectativa de sentirme como me sentía antes. Yo sé que a mí me va a doler la partida y la condición de mi hija por el resto de mi vida. Yo lo tengo bien claro. Sin embargo, eso no implica que yo voy a ser un infeliz el resto de mi vida. ¿Cómo fue ese proceso de... Obviamente tu hija tiene una condición donde estaba relacionada a unos síntomas, ¿verdad? Epilepsia, epilepsia, disfagia y problemas de respiración. Exacto. Pero en nuestro caso, pues nosotros nunca llegó a ocurrir nada de eso. Nosotros, la epilepsia era lo que venía. El 100% de los casos que se conocen con TBCK pasan de epilepsia y de disfagia. Si la disfagia la vivimos, que la disfagia es problemas para alimentación asistida. No pueden tragar bien. Tienen problemas en el tragado. No solamente, algunos pacientes de disfagia tragan más o menos, pero es más todo lo que está relacionado a la alimentación. Pero eso siempre estuvo. Sí. Y me acuerdo que en uno de tus videos dijiste que previo a este suceso, la nena dentro de todo estaba súper bien, sí. Mi hija estaba bien. Nosotros ya habíamos aceptado que la vida iba a ser diferente, pero estábamos ready para vivir lo mejor. Cuando digo para vivir lo mejor es aceptar que más adelante se iba a complicar mucho todo y que íbamos a estar de hospital en hospital. En ese momento... Pero ya que estamos bien ahora, bien en el sentido de que ya no tienen ningún aparato médico. Estaba bastante estable. Mi hija nunca convulsó, ni una vez. Oh, wow. Nunca convulsó. Eso no es común, ¿no? No es común. Ava no tuvo hospitalizaciones de emergencia, ninguna, excepto, ¿verdad?, cuando falleció. Lo que pasó fue que nada, estábamos perfectos en un cumpleaños y al otro día ella amaneció respirando un poco raro, como con un sonido extraño. La llevamos al hospital y duró 34 horas. Eso es todo lo que sabemos. Hoy no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió y algunos profesionales piensan que no estuvo directamente relacionado con la condición. Así que no sé. Punto. Como podrán imaginar, este es el peor temor de cualquier padre, sobrevivir a su hijo. El dolor se siente en el momento, pero también aparece en momentos inesperados a lo largo del tiempo. Mientras John Michael y yo hablábamos, nos adentramos en las herramientas que utiliza para sobrellevar este momento tan difícil. Para él, la música y el arte se han convertido en una forma de expresarse y encontrar un poco de alivio en medio de esta tormenta. Porque hoy por hoy yo te puedo confesarte que si yo estuviese en una situación similar a la tuya,
yo no sé cómo yo respondería. Porque de la misma forma que te puedo decir que Esteban es un reto diario, al igual que mis 2 otras hijas, son el aire que respiro. Claro. Y yo no quiero, ¿verdad?, darte una estacada en el corazón y preguntarte cómo lo haces, ya que tu hija falleció. Sí. Pero cómo tú alcanzas, qué técnicas, qué mecanismos tú estás utilizando hoy por hoy. Cuando te tienes que levantar y pararte frente a cientos de personas, y cuidado si miles de personas, sí, y recomendarle lo que se supone que tú estés internalizando, pero con la variante de que ya Ava no está. Mano, no es una técnica. O sí pudiera hacerlo, pero es aceptación radical. Si yo te digo lo que a mí me tiene de pie aquí, es que yo acepté que mi hija falleció y que no es culpa de nadie. Y que me tocó. De la misma forma que me tocó tener los ojos claros, que no lo escogí tampoco. Algunas cosas me tocaron para bien, otras para mal. Esta me tocó y me duele, pero no me molesta, porque ¿con quién me voy a molestar? O sea, no me puedo molestar con la vida no planificó nada para mí, la vida me está permitiendo este ratito aquí. Así que como no tengo coraje y tengo dolor y tristeza, tengo mucha tristeza, la lloro un montón, pero no tengo coraje. El coraje te deja encerrado en el mismo lugar dando vueltas. La tristeza te sienta. Yo no estoy dando vueltas como un trompo. Yo no estoy cansado y mareado, yo estoy triste. Y cuando estoy triste me siento. Te das cuenta de que, te lo digo por experiencia, y ciertamente no estamos en el mismo plano en el sentido de que tu hija no está, mi hijo todavía está presente, pero te acostumbras a la idea de que siempre va a haber un pedazo de ti que va a estar llorando. Para siempre. Para siempre. Y llevo bien poquito en esto. Pero mira, mano, si tú supieras que yo le pregunté a mi psicóloga en estos días, antes de venirme para acá, yo tengo estudios posgraduados en psicología. No terminé el doctorado nunca. Oh, wow. Sí. No sabía. Después de terminar el bachillerato en teología, yo me fui a hacer mis prerequisitos primero y después empecé a estudiar para el doctorado y no lo terminé. Y soy un estudiante ávido de psicología. Y le digo a mi psicóloga, le digo, ven acá, yo no puedo utilizar la técnica del afrontamiento, que con esto de mi hija para que me duela menos. El afrontamiento es afrontar lo que te pasa, sí, desensitizarse. Exacto. Exponerme, ver muchas fotos, ver muchos videos para que duela menos. Y me dijo, en el caso del duelo, nunca te va a dejar de doler, ni hay manera de que te desensibilice. Ya yo estoy bien claro que por más fotos que vea, por más videos que vea, la punzada en el alma va a seguir estando para siempre. Y John, yo te pregunto por ti, pero tu otra mitad, ¿cómo estás? Yo cuido mucho lo que hablo de Gaby en público, porque yo he decidido ser una figura pública y ella no. Y la mantengo, la cuido un montón. Pero puedo decirte, para no dejar de decir algo de ella, es que yo he sentido que ella ha sido las manos y los pies de Dios para mí y yo he intentado hacerlo para ella. Yo creo que tener ese soporte, ¿verdad? Estar bendecidos con esa pareja, con ese cónyuge, yo creo que es vital. Mano, si tú supieras que de la misma forma que esto es pura casualidad, ¿verdad? Que a ti te tocó un hijo especial, a mí me tocó una hija especial, nos tocaron esposas especiales. Y tampoco hicimos nada para merecer esas esposas tan extraordinarias. Yo te juro que una de las cosas que a mí me da ganas de vivir es el hecho de poder experimentar el amor que tengo con ella. Porque a mí, vivir una vida sin amor no me hace mucho sentido. Y el hecho de poder disfrutar el amor con ella, cuando digo disfrutar el amor con ella, es tener una conversación, hablar, coexistir, estar juntos, experimentar esa sensación de que amas a alguien. Es bien difícil explicarlo como en acciones, porque es una cuestión que se siente en la mera naturalidad de la convivencia, ¿no? Exacto. Esas cositas a mí me dan ganas de vivir, aunque tenga un dolor extraordinario por la partida de mi hija. Yo creo que parte de vivir una vida en profunda aceptación, sin coraje con nadie, con el mundo, por las cosas que nos tocan, es celebrar en las cosas que hemos tenido buena suerte, que nos han tocado unas esposas extraordinarias, y que nos duela y nos dé mucha tristeza las cosas que hemos tenido mala suerte. Para ti, para mí, ya sabes, ya hemos hablado de lo que pasamos, pero esto es bien sanador para quien le tocó una madre maltratante. Esto es bien sanador para quien fue violada.
que le has metido en la cabeza diciendo, a ti te violaron, pero hay un propósito después, lo vas a entender después. Tu mamá te maltrató toda tu vida, pero tranquila, que tú vas a entenderlo y vas a poder sanar muchas mujeres. A mí no me importa eso, yo quiero... O sea, la gente que está en ese círculo debe saber hoy que no hay una explicación, ni las violaron, ni las maltrataron, porque hay un propósito después de eso. Tuvieron mala suerte, qué pena, busquen en otras áreas de la vida, van a tener buena suerte, traten de sanar esa herida aunque duela, pero no le busques una explicación porque te vas a quedar patinando el resto de tu vida. Se la puedes encontrar porque puedes tratar de sacar lo mejor de lo peor. Yo no tengo problema con eso. Yo de lo peor que he vivido estoy intentando buscar qué puedo aprender, encontrar un porqué, no que estaba ese porqué, no que me pasó porque me tenía que pasar, sino que después que me pasó, déjame preguntarme qué puedo aprender. Ese mindset está brutal. Pero hay gente que se queda patinando toda la vida de por qué a mí. No hay un por qué a ti. Te pasó y ya. O sea, John, ya tú estás entrando en un marco, como tú bien dices, de aceptación. Correcto. Yo quiero que continúe siendo una voz. Porque ya tú tienes los medios, ya tú tienes la exposición. Porque hay muchos padres que todavía están con este reto diario, con esta realidad. Y saber de que no están solos es el primer aliciente para... Número uno, buscar ayuda. Número dos, para poder ser felices. De acuerdo. Porque viven con esa amargura de que ¿por qué yo siento esto si se supone que ante la sociedad yo tenga este perfil? Sonriendo en las redes sociales, agradecido por todo. Pero obviamente, John, necesitamos gente como tú que nos represente, que aun cuando Ava no está físicamente, pero siempre va a ser esa tercera persona siempre en el núcleo familiar. Y que la tengas... Nosotros estamos hablando de ella todo el tiempo. Y que lo tengas de guía y van a pasar 15, 20 años y todavía siga, porque lo que tú has inspirado, y te lo digo por la experiencia personal, yo llevo escuchando esto, llevo pensando lo mismo, pero te tuve que escuchar. Gracias. Y para mí fue un aliciente dentro del dolor, dentro de la realidad que es esto, porque yo creo que con esto podemos cerrar. Entonces, ¿existen padres especiales? Los hijos especiales no le tocan a padres especiales. Tanto el hijo de Will como mi hija nacieron con condiciones especiales. Y eso nos cambia la vida, condiciones delicadas. Y nosotros hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que cientos de personas nos han dicho, a ti te toca una hija especial porque tú eres un padre especial. O te dicen, tranquilo, que eso fue que te enviaron un angelito. Como si eso fuera un consuelo. Y esto no es cierto. De hecho, si esto fuese cierto, pues lo mejor es yo ser una persona bien mala para que entonces me toque una hija normal o un hijo normal. No repitan esto más. A nosotros nos duele demasiado. Nos duele demasiado cuando escuchamos eso de padre especial. Es un consuelo que hace más daño porque provoca laguna. Uno se queda por dentro diciendo, ¿contra por qué? ¿Por qué yo? ¿De verdad soy especial? Como si en realidad detrás de todo esto hubiese un porqué o un plan. No hay ninguno. No hay un porqué. A veces nos inventamos consuelos porque simplemente no entendemos la vida. Hagamos las paces. Hagamos las paces con no entender por qué pasan las cosas. No todo pasa por algo. Las cosas pasan y ya. A nosotros en nuestra humanidad nos toca enfrentarlas, aceptarlas y hacer lo mejor que podamos con nuestras situaciones. Pero no tenemos hijos especiales porque somos especiales, sino que como amamos a nuestros hijos con toda nuestra vida y toda nuestra alma, hemos decidido a conciencia volvernos especiales. Por amor nos hemos convertido en padres especiales y lo somos desde nuestra alma, pero no nacimos siéndolo.